Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy cuenta con la presencia de un acreditado y prestigioso psicólogo, pero con doctorado, profesor, un gran maestro, un gran orientador, un hombre que ha dedicado muchos años a ayudar a los demás. Y ustedes lo conocen muy bien porque es el doctor Luis Vergés. En la actualidad está trabajando un centro del cual es director fundador junto a su esposa y que está acá en el Distrito Nacional. Es el Centro Psicológico Bienestar Familiar Vergés Guzmán. Pero también, como ustedes conocen hace tiempo, pues es el director del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República. Ahí se trata el asunto de la violencia en los hombres. Así es que, señor Vergés, muy contento y un placer contar con su presencia. Como siempre, esto es suyo. El placer es mío, gracias, gracias. Yo sé que siempre habrá posibilidad de un buen diálogo. Es correcto. Y lo más importante es que usted es un hombre que permanentemente tiene actividades y además tiene concebido, eso sería bueno que la gente lo conozca, un plan de vida que incluye no solamente lo personal, lo familiar, sino también lo laboral, y por eso nos trae cosas siempre interesantes e importantes, como esta agenda temática, bienestar mental y familia, puesta en circulación para 2025, pero también se va a 2026, 2027. Bueno, no voy a hablar de la agenda porque no le voy a quitar la oportunidad de que sea él el que pueda hablar de esos 12 puntos principales y cuál es la idea y el concepto, porque no es solamente una simple agenda para anotar compromisos y actividades. Es una agenda que diríamos que tiene una vocación totalmente orientadora y formadora en la parte que tiene que ver con el individuo de manera integral y más allá, que es la familia. Así que vamos a hablar de la agenda, vamos a empezar por ahí. Así es, hablar de la agenda es un mecanismo utilizado para hablar de nosotros, porque no sería posible hablar de nosotros sin concebir la familia. La familia es la base de nuestra identidad y, como yo digo en un momento de la agenda, cuando hablemos de salud mental, nos estamos refiriendo a uno de los mejores frutos que puede tener una familia. Si no tenemos ese terreno donde se siembre bien en términos de desarrollo, formación, afecto, buenas reglas, normas. Eso es el abono del terreno. Ese es el abono del terreno. El afecto, el amor, claro, el respeto. Si por el contrario tienes malos tratos, violencia, indiferencia, conflictos innecesarios, entonces no vamos a tener salud mental. Entonces la gente ha tenido una tradición de observar la salud mental como algo muy ajeno, como algo que solo se le presta atención cuando hay una persona que detona en la calle, que se suicida o que alguien comete un homicidio. Y cuidado, esos son los casos excepcionales. Los verdaderos temas de salud mental son los que se construyen en el día a día y es parte de lo que nosotros reflejamos en esta agenda temática. Pero como bien tú dices, parece ser que hay un poquito de debilidad familiar en el sentido de que yo conozco muy pocas personas, padres, madres, que dicen, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la salud mental, vamos a fomentar la armonía, vamos a fomentar el amor, vamos a fomentar, o sea, como concepto integral de lo que es una buena salud mental y un bienestar. Sin duda alguna, y es parte de la motivación para crear los contenidos de la agenda. Por ejemplo, nosotros enfatizamos mucho la importancia de reconocer cuando un ser querido, una persona cercana, está evidenciando alguna sintomatología de alguna problemática de salud mental, porque la mayor parte de la gente no advierte esas señales. Y también las estrategias en términos de qué debemos hacer
cuando eso ocurre. Y por ahí debe comenzar la salud mental, en la ¿Qué capacidad. debemos hacer? Exacto, observar primero cuáles son estas señales. Y una de las principales son los cambios, esas transformaciones abruptas que no se corresponde con ese ser humano que yo estoy acostumbrado a ver. De conducta, de humor, de cualquier tipo de cambio. Sí, obviamente hay tres grandes dimensiones. ¿Cuáles La son? dimensión física, ya tú vas a tener una persona que come menos o come más, una persona que duerme menos o que duerme más, vas a tener manifestaciones, mucha delgadez o sobrepeso. Esos son elementos físicos que se toman en cuenta porque te dan a ti una premisa de por dónde pudiera andar la ruta que puede llevar a un trastorno. Está la condición psicológica, que ahí es donde entra el sistema de creencia que tiene un ser humano, las reacciones emocionales, esa forma abrupta e impulsiva con que ahora Juancito está reaccionando y no lo estaba haciendo antes, esa manera negativista como se está enfocando el futuro, esa forma catastrófica como se está viendo la vida, esa es la dimensión psicológica. Y la social, que es donde entra ya el aislamiento, la soledad, la idea de no juntarse con los demás, son categorías importantes donde podemos observar señales. ¿Qué debe hacer papá y qué debe hacer mamá? Eh, Muchas veces lo que hacen que esas señales busquen reprimenda, boche, hasta maltrato, no solamente verbal, sino físico de los padres hacia los hijos, porque es una ñoñería, porque eso es falta de una buena pela o algo así. Pero ¿cuál es lo correcto? Mira, lo correcto es que mamá y papá entiendan que una persona que está cambiando de esa manera por una pendiente negativa es una persona que está sufriendo y que lo que menos necesita, porque las personas que padecen trastornos mentales sufren mucho, lo que menos necesita una persona que está padeciendo de una condición de salud mental es que lo hagan sufrir más que lo que está sufriendo. ¿Sufre de manera consciente o inconscientemente? Bueno, es que el sufrimiento es un dolor que se siente y se siente tanto que muchas personas con trastornos mentales atentan contra su vida Claro. porque descubren que la única manera de superar, entre comillas, porque eso es lo que nosotros llamamos una idea errónea. Erróneamente, dentro de su necesidad de superar el sufrimiento, como no encuentran una red de apoyo, no tienen a alguien que le oriente, ellos piensan que la única salida para su sufrimiento es quitarse la vida. Y eso es un punto de apoyo muy importante para los familiares y también una responsabilidad. Impedir que ese miembro se corte la vida, se quite la vida. Entonces, ¿cómo debe abordarlo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que hay dos formas de perder la vida. Una físicamente, que es la que normalmente notamos, y otra psicológicamente. Están los llamados muertos en vida, gente que no disfrutan nada de lo que hacen, que no toman iniciativa para nada, que se niegan a cualquier experiencia que pueda dar alguna forma de placer. Ante esas señales, lo primero que debe hacer una persona es acercarse, pero no con críticas, no con actitudes hostiles, no con descalificaciones, ni mucho menos con malos tratos y violencia. Esa persona tiene que acercarse para decirle al otro, yo estoy aquí para ti. Porque cuando hacemos esto, yo estoy aquí para ti, la otra persona comienza a abrirse. Fíjate, la mayor cantidad de vidas que se salvan como resultado de ese tipo de apertura viene porque todo eso que oprime no está fuera de la persona, está dentro de ella. Si nosotros logramos que la persona pueda sacar eso que le oprime, pues ya ahí viene una liberación y comienza a cambiar la manera como se enfoca la vida. Yo digo que los psicólogos no somos pintores, porque el pintor pinta lo que percibe. Los psicólogos somos oculistas, porque ayudamos a la gente a cambiar las gafas con que ven la realidad. Y eso también lo puede hacer un padre, eso lo puede hacer una madre. Luisito, ¿qué te está pasando? Te noto en los últimos tiempos como agresivo,
te noto muy exasperado, te noto rápido, incluso cuando te sientas en la mesa, no, no bien te has sentado cuando ya te está parando, está comiendo menos, está comiendo más, Claro. pero ¿de qué manera? Afectiva totalmente ese llamado a Luisito. Claro, y mientras más específicos somos, mucho mejor. Óyeme, la última vez que te vi como yo te quiero ver fue hace 3 meses. De 3 meses para acá he observado esto, esto y esto. Yo estoy aquí O para sea, he escuchar. estado pendiente a ti durante Claro, 3 meses, que exacto. vea que tú le importas. Claro, porque ya ahí hay una consistencia en un comportamiento que es anómalo y que a mí me preocupa. Tan pronto ellos sienten que uno se está preocupando y que está con una postura abierta para buscar soluciones en conjunto, ya eso quita una barrera. ¿La recomendación final viene ahora o viene después que hablemos de los 12 puntos que conforman esta interesante agenda temática? ¿Qué te parece? Bueno, como tú quieras, yo lo que creo es que vamos fluyendo y viendo, y sé que vamos sintonizando con las mentes de muchos padres y madres que están viendo el programa y que quizás se preguntan, bueno, ¿y cómo yo logro convencer a un familiar de que vaya a visitar a alguien? Exactamente. Porque, ojo, Ese debemos... alguien es un profesional de la conducta, un psicólogo Exacto, o un o un psiquiatra, psiquiatra. dependiendo de. Y por ahí tiene que comenzar el bajar estas barreras que tenemos los mismos padres. Muchas veces los padres tenemos prejuicios con esos profesionales, porque decimos, no, pero van a decir que él está loco, o le van a poner pastillas y cosas, pues yo no quiero nada de No eso quiero que para lo mi hijo. esquematicen porque mi hijo es mi hijo. Exacto. Nada de eso, son profesiones y las profesiones se manejan dentro de un protocolo ético. Y lo primero que se evita dentro de un protocolo ético es crear un estigma a la persona. Ahí nosotros no tenemos enfermos, tenemos personas con alguna enfermedad, que es algo diferente. El tener una enfermedad no te hace un enfermo. La salud mental es declarada como por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. No, la salud Perf- mental Ajá, es ¿qué la es? presencia de un bienestar físico, psicológico y social que crea una sintonía con la vida, con los demás y con el futuro. Perdón, yo te decía, me equivoqué. Ah, bueno, entonces sería los trastornos Los mentales. trastornos, exactamente. Ahora sí, sí, no, Obviamente que la salud mental es la es presencia lo de que algo. buscamos, bienestar y estar bien. Claro, claro. Ya un trastorno mental es una discapacidad que se crea como resultado de un desorden emocional que puede ser físico y puede ser social. Y esas discapacidades pues entonces limitan a las personas para que puedan asumir las rutinas normales de su vida, de desarrollo, de estudio, de trabajo, de compartir libremente con los demás. Y algunos pudieran llegar hasta ser un peligro para ellos mismos y Claro, para los demás. claro. Entonces por eso es tan importante que en caso de que se necesite, porque no siempre se necesita la ayuda profesional, eso es bueno saberlo. Por eso hay que hablar de frecuencia, de duración, de intensidad de los síntomas. Papá y mamá pueden resolver eso Claro, con porque una buena comunicación, por con ejemplo. una buena comunicación, no vamos a decir que porque tú veas a un muchacho que tenga 2 días tristes, ya este muchacho hay que llevarlo de emergencia a un psiquiatra. No, la tristeza en este caso es una emoción y es una emoción que pudiera estar conectada con algún evento que esta persona no esté preparada para manejar y que con tu experiencia como padre o como madre le das un referente a este muchacho para que se pueda relanzar sin necesidad de ayuda Sí, profesional. muchas veces se da el caso, prácticamente yo te diría que a diario, en familia, en cualquier familia, pero hay algo, y es que yo le llamaría comúnmente, hay un taponamiento en el accionar del papá y de la mamá y se neutraliza. Sabe que el caso existe, pero no sabe cómo abordarlo. Y muchas personas que no tienen la capacidad de un abordamiento, diríamos, que lleve a un bienestar, lo que hacen es que bajan los papás y la mamá al niño o al adolescente y se fajan a pelear de tú a tú, como dos muchachos. ¿Qué Sí, tan negativo es esto? El sí, taponamiento primero y después el no bajar
entendiendo y dando lo que tú decías, esa alimentación de afecto, de cariño y de que yo estoy contigo. Sí, sin duda alguna. Mira, cuando se llega a ese nivel es porque han colapsado las distintas estrategias que se supone deben ser apropiadas para que haya una comunicación eficiente en el hogar. El padre tiene que reconocer que él es la autoridad y es el líder en esa familia. Y nada, nada en el sentido negativo o en el sentido positivo va a evolucionar si él no lo permite. Entonces, el primer aspecto que hay que señalar desde el punto de vista de la paternidad es eso que nosotros llamamos el empoderamiento paterno. El empoderamiento paterno es la decisión que usted tiene para terminar un conflicto o garantizar que ese conflicto pueda manejarse de una forma saludable para que el resultado sea positivo. Hoy se educa la paternidad. En la época de los padres nuestros no se educaba la paternidad, pero ya nosotros tenemos que ir asumiendo la educación de la paternidad de la misma forma como se asume un currículum escolar, un currículum universitario, y hay que romper las barreras mentales que están impidiendo que nos abramos a ese tipo de formación. Sí. Hay una cosa que llama mucho la atención y que viene en choque permanente y es justamente que la gente hace referencia a que los padres nuestros no tenían, la mayoría no tenían las competencias, no tenían las habilidades adquiridas, académicas, profesionales, pero sin embargo la mayoría formaban hijos éticos, morales, con principios, con base. Entonces hoy se construye esa paternidad. Sin embargo, pocas personas le entran con amor a aprender, a construir esa paternidad para tener hijos, diríamos, como si fuera una mata de rosa, hermosos, floridos. La gente se prepara para todo menos para eso. Y Tener un hijo es fácil, ahora criarlo no. Y la gente no se prepara para bien criarlo. la gente se prepara para todo menos para tener pareja también. Esas son las dos áreas que demandan más habilidades humanas e interpersonales y paradójicamente son las áreas donde menos nos preparamos. Y es una barrera muy grande que hay a nivel social y cultural que algunos países ya la están rompiendo, pero nosotros todavía hemos estado un poco distantes de esa situación. Algunos países significa que debe haber una responsabilidad de Estado desde algún tipo de institución rectora. Claro que sí, en las políticas públicas, obviamente que la parte familiar tiene que ocupar su lugar y eso tiene que ser muy claro. Las políticas públicas dirigidas a familias no puede ser una repartidera de juego el Día de Reyes o una fundita cada 4 años, no, eso no es política pública dirigida a familias. Esas funditas hacen daño, Luis. Claro, entonces por eso hay que repensar esto. Y fíjate que está tan distante que yo no veo propuestas integrales al servicio de la familia y en alianza con el tema salud mental, que son los dos pilares del desarrollo. Hacen falta políticas públicas tendentes a fortalecer ese padre, esa madre y a la familia en sentido general. Sobre todo en estos tiempos que uno ve como el futuro gris, cuando sigue la juventud con la forma de vestir, con la forma de actuar, con la forma de no querer estudiar, de no prepararse. No todo, pero usted sabe a qué yo me refiero. A esa Claro, juventud que anda perdida. que tú habías dicho algo interesante sobre la familia de otras generaciones. Mira, ese tipo de familia tenía un apoyo natural que se lo daba la misma sociedad simple en que vivíamos. Pero recuerda que la sociedad actual es el fruto de 3 grandes revoluciones industriales, una revolución digital y 2 grandes guerras mundiales. Claro. Ya la familia de hoy no es la de esos tiempos. Entonces, con más razón hay que prepararse para El nosotros. Estado, con más razón, debe entrar para preparar. Claro, uno debe prepararse por sí solo, tener la intención y el interés, pero el Estado debe facilitar herramientas. Para reivindicar, claro, desde las mismas estructuras que nosotros tenemos, porque tenemos el sistema educativo, que es el básico. El sistema educativo no debe solo concebirse para los niños y niñas que van a aprender
habilidades académicas. Claro. Tiene que ser concebido también para los padres, que son el baluarte y el soporte y la garantía de que esos niños se mantengan sin llegar a una deserción escolar. Y una cosa importante, la gente tiene que entender eso y exigirlo, porque nuestro sistema educativo ha bajado mucho de calidad, perdido. Porque la mirada sigue sesgada. Cuando te digo sesgada es que no hay una mirada integral de cuáles son todos los actores que deben involucrarse y las estrategias apropiadas para que ellos puedan definir su rol. Vamos a cerrar este segmento con una pregunta. Tú hacías referencia a las parejas, al comportamiento. Entonces, muchas veces hay falta de comunicación entre los padres. Hay un silencio de que tú vives una vida y yo vivo otra. Quizá en la cama, en lo sexual, que la cosa tiende a juntarse. Después no me interesa tu vida, ni a mí, ni a ti te interesa la mía. Hay muchos pleitos, hay muchos problemas entre papá y mamá por falta de comunicación. ¿Qué tanto daño le hace eso a la familia en sentido general? Y eso puede ser un camino para la no buena salud mental. Sin duda alguna, porque fíjate, la familia es lo que nosotros llamamos la estructura de apego primario. ¿Qué es el apego? El apego es el soporte humano que tú tienes que te garantiza la sobrevivencia. Los seres humanos no sobrevivimos solos, necesitamos apoyo y ese apoyo viene primariamente de un fenómeno llamado apego. Cuando se dan esos eventos a nivel familiar, los niños y las niñas que tienen un pensamiento diferente al de los adultos, en su imaginario se sienten desamparados. Correcto. Vamos a pausar entonces. Cuando retornemos, continuaremos con el doctor Luis Vergés, director fundador del Centro Psicológico Bienestar Familiar Vergés Guzmán, que son los autores de esta agenda, de la cual él va a hablar de manera un poco más extensa a través de 12 temas recogidos para uno por mes. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Llega la Navidad con el bonche más esperado por todos, la fiesta de empleados del grupo de medios Telemicro. Hacemos esto todos los años. 8 horas de pura diversión, a ritmo de salsa. ¿Qué le pasa a Lupita? Reggaetón. Bachata. Si me matan, no me muero Merengue. Hola, perdida, soy yo. Todos disfrutamos y celebramos con alegría la premiación de nuestros compañeros con ¡Un carro! 18 carros, 5 jipetas, un apartamento. En el área de utilería a Daniel Antonio Pagán Pérez. Este obsequio se lo da el señor Juan Ramón Gómez Díaz a cada uno de sus empleados para que estén bien, se pasen su Navidad feliz. 2 millones de pesos repartidos en 20 premios de 100,000. Otro año marcando la diferencia. Dando gracias al Todopoderoso por permitirnos gozar en familia y participar en la mejor fiesta que empresa alguna haya podido realizar en la historia. Cada año la fiesta nuestra es la más grande. Bautizada como la Fiesta del Pueblo, la fiesta de empleados del grupo de medios Telemicro. Continuamos en Portada Digital con la presencia del doctor Luis Vergés. Cuando nos fuimos a la pausa, yo le decía que por favor me explicara en grosso modo parte de los 12 temas elegidos para cada mes del año. Por ejemplo, cómo puedo aportar en favor de la salud mental desde el hogar. Pero también está qué hacer y cómo tratar a un familiar identificado con alguna condición de salud mental. ¿Cómo puedo saber si poseo bienestar mental? Hay un
tema por mes. Doctor. De eso se trata. El primer tema, bueno, ¿cómo puedo aportar en favor de la salud mental desde el hogar? Es un interés que tenemos de que la persona conozca que desde el hogar podemos encontrar los mejores recursos para crear la base que va a necesitar un ciudadano, un ser humano, para fortalecerse de manera suficiente, de tal manera que cuando vengan los eventos fuertes, porque van a venir, pues como las plantas, como los robles, se mantengan firmes. En el segundo tema hablamos del buen trato en el hogar y su impacto en la salud mental. Sabemos que el maltrato es una de las variables que más destruye la salud mental. Primero porque se lleva por delante la seguridad, la confianza, el clima de armonía, de integración, y esto naturalmente genera sensación de desamparo, inseguridad y dudas sobre los niños y niñas que se están desarrollando. ¿Cómo saber si hay alguna situación de salud mental en el hogar? Una persona que tenga un trastorno, depresión, ansiedad, hay una serie de mandatos a observar, señales que hay que nosotros un poquito ponernos en alerta, porque uno nos va a decir, bueno, por aquí podría estarse inclinando una condición que si detona o sigue escalando, puede ser ya algo fuera de control. Vamos a tener en el cuarto mes el tema de qué hacer y cómo tratar un familiar identificado con alguna condición, que es un resultado. Un trastorno o condición. Exacto, ya ahí son las medidas tanto paliativas, las medidas preventivas, las medidas de auxilio. De hecho, hay una página exclusiva dentro de la agenda en caso de que se presente una urgencia psiquiátrica, dónde llamar, cómo auxiliarnos. Todo eso lo tenemos incluido también en la agenda. ¿Cómo puedo saber si poseo bienestar mental? No es solo saber cuando estoy enfermo, es cuando estoy sano. Esta idea de nosotros generar una libertad a partir de la confianza, la seguridad, la toma de iniciativa, todos esos son indicadores de salud mental. ¿Cuándo sé que estoy sano? ¿Cuándo sé que tengo buena salud mental? Y porque siempre tú, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo amanece? Bien, bien. Pero eso significa que hay salud mental. No necesariamente. Muchas veces se usan esos aspectos protocolares dentro de los saludos para uno evadir el tener que dialogar sobre su condición. Entonces, por eso hay que aprender estos criterios. La importancia del afecto en el hogar, ese es un tema que también desarrollamos con mucha profundidad. El afecto es el nutriente que verdaderamente permite que la salud mental fluya. El afecto, ¿se nace afectuoso o se hace afectuoso? Por ejemplo, te lo pregunto porque hay padres, madres y padres que no tocan sus hijos, que no lo abrazan, que no lo besan, que no le dicen lo importante que eres para mí. Eso ocurre por la biografía particular que tiene cada padre. Claro. Y también por los aprendizajes culturales. Fíjate que en Roma decían que el hombre no podía ser afectivo porque se ponía cobarde y perdía las guerras. Entonces no podían ser cariñosos porque ya lo excluían, ya lo marginaban, ya lo estigmatizaban. Eso es como machista. Se fue construyendo dentro de la sociedad patriarcal esa cultura machista. Eso hay que irlo deconstruyendo, porque el afecto es una condición natural, con eso se nace, es una necesidad. Es una necesidad. La búsqueda de afecto. Claro, de hecho, hay estudios que demuestran que una persona puede morir por desnutrición afectiva. Condiciones como el marasmo. Eso es como el abandono. O sea, claro, el marasmo, que es una enfermedad que se descubrió. ¿Y qué es el marasmo? El marasmo es una enfermedad descubierta por René Spitz, un investigador que investigó en los campos después de la guerra estos niños que quedaban huérfanos, y esos niños se les alimentaba y no fijaban los macronutrientes, no fijaban proteínas, no fijaban calorías, entonces morían por desnutrición afectiva. Los niños y niñas que recibían afecto, que los cargaban en una mecedora, le cantaban la cancioncita, esos niños sobrevivían, los otros no. Qué pena. Esa es la importancia del afecto, pero hay que decirlo, porque mucha gente
no lo entiende porque dentro de su tradición familiar lo que se reforzaba era la idea de la dureza. Correcto. Y todavía hay muchas casas, muchos hogares así, que lo que se refuerza es la dureza, el autoritarismo, el militarismo, el distanciamiento. el distanciamiento. Usted allá y yo aquí. Sí, sí, porque usted es el hijo y yo soy el padre. Pero una cosa que fue lo que te pregunté, y yo sé que lo dijiste, pero es bueno, se construye. Por ejemplo, a veces tú le dices a una persona, hablando del afecto, y dice, es que yo no puedo, yo no sé. Yo te quiero, pero no lo sé expresar. Entonces se construye el afecto, Sí, sobre todo en beneficio de los hijos, para un bienestar de salud. Se libera el afecto. Se libera. Lo que pasa es que mucha gente lo tiene secuestrado. Y lo tienen secuestrado. Amarrado allá adentro. Sí, lo tienen secuestrado por sus falsas creencias, por la manera como fueron formados o educados. Fíjate que hay ambientes que son liberadores de afecto. Que desde que usted llega a ese lugar, que usted note ese clima, donde todo el mundo Usted va... se nutre y se siente bien. Sí, y llega un momento que entonces esa actitud represiva que uno tiene consigo mismo se libera. Perfecto. Es posible, es posible. Continuemos con algunos temas y entonces vamos a hablar de la venta, dónde lo pueden las personas conseguir, la agenda, cómo se compra, si en el mismo centro o en alguna librería, pero sigue con los temas. Y entonces Sí, ya está en la librería, la principal. Sí. Puedes decirla, ¿eh? Lo puedo decir. Yo no tengo patrocinadores. Perfecto. Sí, en Centro Cuesta del Libro ya está disponible. Allá está Milka. Milka, sí. Ahí Que está atiende. Ana María también. Ana María, pero que vayan donde Milka. Que a pregunten buscar. por la gente de Luis Vergés y le van a Exacto. decir. Mira, aquí hablamos también de algo que es fundamental y son los estilos educativos en el hogar, a los que tú te referías. Estos padres que son autoritarios, porque es importante señalar que la educación gira en torno a dos ejes, el afecto y las reglas. Perfecto, afectos y reglas. Hay padres que solo dan afecto, entonces terminan siendo sobreprotectores, permisivos, y eso no es bueno. Es bueno el afecto, pero hay que establecer normas, hay que establecer límites, hay que establecer reglas. Hay otros padres que por el contrario no dan afecto y solo establecen normas, establecen límites, establecen reglas. Esos son los militares. Ahí entra, más o menos. Exacto, ahí entra el autoritarismo, en el otro estilo entra el estilo laissez-faire, como le llaman. Dejar hacer, dejar pasar. Exacto. Ahora, hay otros padres que ni dan afecto ni establecen reglas. ¿Y qué son esos padres? Los negligentes. Okay. Ese es el peor estilo. ¿Son indiferentes? ¿Son qué? Indiferentes, no saben si el niño comió, si el niño hizo la tarea, cómo se fue a la escuela, si fue mal vestido, si no cumplió la norma. ¿Si se bañó? Si se bañó, si se cepilló, se le olvida pagar la mensualidad del colegio. Yo sé que en República Dominicana no tenemos padres así, pero en caso de que en algún país aparezca uno... ¿Será que quisiéramos? Que lo ideal es que no haya un padre así. Sería lo ideal que no haya un padre así. Luego viene cómo manejar la comunicación en el hogar, cómo apoyar a nuestros hijos en el logro de las metas académicas. Vital. Los padres tenemos un rol fundamental como motivadores, auspiciadores, creación de un clima motivacional dentro del hogar en favor del estudio y fortalecer la relación de pareja. Ese tema no se puede quedar en ninguna agenda. ¿Y eso es vital ahí qué? ¿La comunicación? Bueno, ahí son muchas cosas vitales. ¿Cómo cuáles? La primera de ellas es sin duda alguna que haya amor. Ah, sí, claro. Porque si el sentimiento no está, eso se va a esparcir a manera de hostilidad y va a contaminar el clima familiar. Entonces, las relaciones tienen que fundamentarse en ese sentimiento. Capacidad de negociación, de ponerse de acuerdo, de manejar los conflictos con altura, con madurez, de ocuparse con los acuerdos que deben tener como pareja para las reglas y las normas que se van a establecer, para no dividirse en ese aspecto, porque si no, se confunden los niños y se pierde la autoridad. Hay muchos elementos ahí dentro de la dinámica de pareja que favorece la familia. Mira, cuando tú hablas de amor, me llegó a la mente algo que siempre me preguntan, y ayer precisamente
una joven, yo fui a una tienda a comprar algo y me dice, ah, pero usted tiene muchos años de casado. Y yo le dije, 42 años. Una, como siempre, de freca, de relambía, dijo, ¿cómo que dicen? Como si es costumbre o qué sé yo qué. Pero la otra dijo, ¿y a los 42 años de casado puede haber amor? Y yo le Wow. dije, sí, Claro. el amor existe. Ahora, el amor se transforma, el amor cambia con lo del tiempo. Porque la gente cree que amor es la Sí. sobadera y el Ujú. sexo y punto. O sea, el amor se expresa de diferentes maneras y se va transformando a través del tiempo. Sí, claro que sí, sin duda alguna. Lo importante es que los dos saben que eso está ahí. ¿Eh? Y que independientemente de que las manifestaciones vayan cambiando en el tiempo, eso sigue ahí. La idea fundamental del amor es hacer conciencia de que es el eje principal transmisor de los nutrientes principales que necesita el sistema familiar para mantenerse unido, aunque los hijos se vayan del hogar. Esa es la alimentación. Sin es duda principal, alguna, sin o duda una. alguna. Fíjate que una de las frases que yo cito acá dice que lo más parecido a un árbol es una familia. Fíjate que los árboles cuando crecen hacen las ramas, se despiden una de otra, Así, sí, como en diferentes direcciones, independizándose. independizando. Sin embargo, todas esas ramas, aunque estén en distintas direcciones, pertenecen a la misma raíz. Tienen un tronco, Y es la familia. es correcto. Sí. Se van, pero siempre están pendientes a cómo está mamá, cómo está papá. Es lo ideal. Es lo ideal. Correcto. Si hay amor, claro está. Perfecto. Vamos a terminar con esos temas para entrar a uno que es muy importante y es el de la depresión. El lunes fue Día Internacional contra la Depresión. Entonces vemos los resultados de la depresión solamente a través de los suicidios y de lo negativo. Siempre se pregunta lo mismo, ¿qué es la depresión? ¿Qué es esto? Luis, ¿qué hacer con la depresión? ¿Qué puede ayudar a una persona a decir, a ser preventivo ellos mismos y decir, esto me puede caer en una depresión, debo hacer esto? Sí, lo primero es que hay que entender que la depresión se manifiesta de muchas maneras y una de las formas más peligrosas es cuando ya ha habido una idea suicida que la persona ha expresado. Porque si la persona ha expresado ese tipo de idea, ya el planteamiento tiene que ir más allá de los padres e involucrar a profesionales para que puedan neutralizar esa posibilidad. Es bueno recordar que estamos hablando de una enfermedad que tiene una de las mayores cargas a nivel mundial. ¿Qué es una carga? Exacto. Bueno, una carga es una discapacidad, en este caso una enfermedad, que le quita años. O sea, la depresión es una enfermedad. Sí, tal. es una enfermedad Ok. que le quita años de vida a las personas. Es decir, la posibilidad de que una persona, estando deprimida, viva los años del promedio de la población son mínimas. Son personas que suelen vivir menos años de edad que las demás personas. No tan solo por la posibilidad del suicidio, sino también porque muchas veces otras enfermedades que andan por ahí, ellos no son conscientes debido al problema inicial que tienen. Entonces, todos los trastornos de salud mental tienen ese problema, que la esperanza de vida de las personas con los trastornos es menor. Entonces, se habla de carga por años perdidos de vida por discapacidad. Es una medida que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ya se está calculando incluso en dinero a nivel económico. La carga, exactamente. La carga entonces se mide de esas dos maneras. Entonces es importante esto. Lo segundo es, a nivel familiar, nosotros somos la fuente primaria de conocimiento de esa enfermedad cuando está presente en un familiar. Y por esa razón somos los que primero debemos dar la alerta. Lamentablemente, somos los últimos que nos damos cuenta.
Muchas veces se entera primero un compañero de trabajo, en otras ocasiones un amigo. ¿Por qué razón? Eso te iba a preguntar, ¿por qué el compañero y no uno que convive con la persona? Primero problema? porque hay negación. La negación es una actitud donde la gente no quiere aceptar nada que se parezca a una patología en un miembro de la familia. Y cuando te digo no quiere, no me refiero a decir solo que no lo quiero ver sufrir, sino que no quiero vivir la vergüenza de que alguien tenga una enfermedad. Entonces, cuando se presentan los síntomas, la gente tiende a decir, no, eso no es depresión. Eso algo está pasando, pero a mí me pasó. Entonces, hay personas que dicen es una vagamundería, es una incluso vagabundería. Lo que tiene, lo que le da. No, y te voy a decir la frase que más yo he escuchado en mi consulta cuando llamo a los padres. ¿Tú sabes cuál es? Mire, lo que está pasando aquí con mi hija, yo no lo entiendo, porque ella lo tiene todo. Ella lo tiene todo, y ella tiene un buen carro. Yo le compré un apartamento. Yo le he dado todo. Entonces ella no tiene razón para estar así. Entonces se enferma más. Claro. Porque si yo estoy enferma y lo tengo todo, entonces me siento culpable por la enfermedad. Y la culpa es uno de los principales detonantes internos que tiene la depresión, junto con la vergüenza. Cuando la persona se culpa mucho por algo y se avergüenza mucho por algo, esos dos detonantes psicológicos suelen ser cruciales incluso para el suicidio. Entonces hay que tener cuidado. Cuando una persona está afectada por esta condición, no podemos trivializar la condición asociando esta persona con lo que debe ser. No, es lo que la persona es lo que la persona siente, es como está en el momento lo que importa. ¿Qué es lo que pasa? Que el padre te dice, repitiéndote, lo tiene todo, tiene carro, tiene belleza, tiene estudio, tiene todo, pero no entiendo. Porque ellos parten de la premisa que el problema, si está resuelto desde fuera, no debe sentirse por dentro. Ok, pero lo material no es todo. No, al contrario, lo material no ayuda en nada. Podría desayudar cuando se tiene de más y no se valora. Claro, porque el problema no es externo, el problema está dentro. Exacto. Entonces el problema está dentro. Entonces, si yo intento solucionar desde fuera un problema que debe solucionarse con conquistas internas, lo voy a agravar, lo voy a empeorar, porque voy a hacer sentir a esta persona culpable. Y voy a decir algo, la depresión es una de las enfermedades que no tiene una diferencia significativa en clases sociales. Pobres, ricos. No hay diferencias significativas. Claro. Vamos a tener depresivos pobres y depresivos ricos. Perfecto. Esos depresivos pobres y depresivos ricos lo vamos a conocer ya en la parte final de Portada Digital. Pausemos y en breve retornamos. Inicia el 2025 con un smartphone nuevecito de paquete al mejor precio en Viva. Activa gratis un plan prepago y llévate un Infinix Smart 8 con 128 GB desde $6,095 pesos, un Moto E14 desde $5,495 pesos o un Coolpad 30i desde $5,995 pesos. También puedes llevarte un Samsung A15 desde $10,495 pesitos, Infinix Hot 401 desde $7,995 pesos y muchos equipos más a precios reducidos, porque un año nuevo trae equipo nuevo. ¡Viva! Estamos de tu lado. El grupo de medios Telemicro despide el año viejo y recibe el 2025 en grande. ¡Fiesta de fin de año! ¡Telemicro! Con la participación de nuestros exponentes artísticos más importantes. A ritmo de salsa, bachata, merengue y reggaetón, el pueblo disfrutó y bailó. Nuestro compromiso es llevar alegría y diversión a nuestra gente. Y una vez más, gracias a ustedes, cumplimos nuestro objetivo. Más de 20 artistas en escena, con 12 horas de transmisión en un fiestón maratónico. Como solo el grupo de medios Telemicro sabe hacerlo.
Bien, ya entramos en la recta final de Portada Digital con el doctor Luis Vergés. Recuerden la agenda temática bienestar mental y familia en todas las librerías, pero sobre todo en Cuesta. Es muy importante que usted lo tenga, no solamente para anotaciones de actividades, sino para que le sirva como una guía de orientación de fortalecimiento familiar. Cuando nos fuimos a la pausa hablábamos ya un poco extendido el doctor sobre la depresión y decía que no tenía clase. Tanto los pobres como los ricos pueden ser depresivos y sabemos que la depresión es parte o ataca lo físico y lo cognitivo de una persona. Hablamos sobre el que lo tiene todo, sin embargo, toma la decisión del suicidio a través de la depresión. Pero me decía algo importante, y es que el problema nuestro en sentido general y estadístico no es el suicidio, sino el homicidio. Sí, obviamente hay mucho más homicidios que Más agresividad. Sí, hay más violencia, mejor dicho, violencia expresada hacia otros. Exacto. Que violencia expresada hacia uno mismo. Sí, porque el suicida, el depresivo es contra él mismo. Es contra él mismo. Ese no es el problema significativamente estadístico nuestro, aunque sí es importante, porque una sola gente que se suicide es grave, pero es bueno aclarar eso. En otros países pasa al revés. Nos vamos, por ejemplo, a esos países de Europa del Este y nórdicos. Los nórdicos. Y la verdad que la prevalencia es altísima. Tenemos también que los suicidios no solo se dan por depresión. Sí, claro. Hay suicidios que tienen razones socioculturales. Por ejemplo, el suicidio fatalista, que es un suicidio que ocurre en países donde hay regímenes dictatoriales, estos países como Afganistán, que hay muchas opresiones hacia las mujeres. Cuba tuvo una época muy fuerte de eso, donde las personas se mataban por depresión. Incluso se conoce de un famoso periodista que se quitó la vida en un programa de televisión en el aire. Eso pasa, están los llamados suicidios honorables, como le llaman algunos. Para mí el suicidio nunca es honorable, nunca es honorable. Pero es importante saber, por ejemplo, los países orientales, ahora que está la guerra entre Ucrania y Unión Soviética, fíjate que los coreanos del norte que están peleando en la guerra, defendiendo a Rusia, tienen una orden de que no se dejen agarrar vivos. Sí. Sí. Entonces ese tipo de suicidio no es por depresión, es por decisión y por una causa que ellos definen como honorable. Entonces lo vas a ver, el suicidio fatalista, el que ya yo mencioné, está el suicidio egoísta que se da en sociedades donde hay mucho individualismo, entonces la gente cae como una especie de aislamiento, una especie de soledad. Está el suicidio altruista, que es lo contrario, en estas sociedades donde hay mucha fraternidad, que donde muere uno se quieren morir todos. Todos se van. Entonces la depresión realmente, como tú decías, es una enfermedad. Pero la depresión se cura. Bueno, la persona con depresión se puede estabilizar, puede recuperarse emocionalmente, socialmente, físicamente, integrarse en un nivel que funciona con la misma normalidad que puede funcionar tú y puedo funcionar yo. Eso es bueno que se sepa. Hay programas de tratamiento integrales que incluyen terapia psicológica y psiquiátrica que estabilizan muy bien a la persona dentro de su condición. Pero la estabilidad debe ser permanente. ¿O llega un momento en que tú puedes decir, esa enfermedad está superada? Bueno, depende del tipo de depresión que se tenga y si la persona no tiene una base orgánica, o sea, neuroquímica cerebral de base. Sí, porque también, de hecho, la depresión es un asunto que tiene que ver con el cerebro. Sí, hay sustancias que quedan afectadas y comprometidas. De por vida. En algunos casos, no vamos a decir que en todos. No, todo. Entonces, bien tú decías que depende del tipo de depresión. Y decir también que grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad fueron pacientes depresivos. Winston Churchill, que para mí fue uno de los más grandes hombres del siglo pasado. Abraham Lincoln por igual.
O sea que no es un impedimento para que usted pueda hacer desarrollarse y ser un ciudadano crecer. de bien. Claro que sí. Perfecto. Así es. Bueno, hemos llegado al final de Portada Digital. Hemos hablado de varios temas que tienen que ver con lo que es el desarrollo y el crecimiento humano. Hemos hablado de la agenda. ¿Cómo tú globalizas, cómo concluye, qué recomiendas? ¿Nos vamos por la familia o nos vamos por la salud mental, que tanto necesitamos acá? Irnos por la familia es irnos en favor de la salud mental, porque si no tenemos una familia asumiendo los retos, los roles, preparada para el tipo de vida que se está llevando en la sociedad compleja del mundo de hoy, sería imposible estructurar una buena base para la salud mental. Así que la recomendación es tomar en consideración esa preparación que debemos tener, aprovechar entrevistas como esta, programas como el tuyo, informaciones que se puedan conseguir, porque hay muchas cosas interesantes también a nivel de redes sociales, muchas de las cosas que criticamos por los contenidos negativos que se transmiten, pero también hay muchos contenidos positivos sobre temas de familia y salud mental. Correcto. Yo espero que la gente adquiera esta agenda y que esa agenda le permita tomar un propósito de vida y crear planes que le lleven a la satisfacción y al bienestar, que le permitan crecer, que le permitan desarrollarse como entes sanos. Qué bueno, que así sea. Así es que muchísimas gracias en nombre de la sociedad, de la comunidad. No es el primero, tiene casi 20 obras, tiene es un escritor consumado. Luis Berger, doctor, nuestro invitado en el día de hoy, agradecemos su presencia, al igual que la de ustedes. Hasta mañana.